Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Bueno, 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 bueno. Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Me escucho bien? Sí. Hola, muy buenos días. Cada vez que hable tengo que hacer esto. Hola, este es el que se quedó prendido. Hola, muy buenos días. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan en línea. El día de hoy, pues les damos la bienvenida a este conversatorio en el marco del Día de la Niñez en nuestro país. Y quiero darle la bienvenida a nuestros participantes, nuestros panelistas el día de hoy, no sin antes agradecer a la Institución para el Bienestar ¿Qué y Cómo? Y a la Red por la Infancia y la Adolescencia, que pues fueron colaboradores en la organización de este conversatorio, de esta actividad. Le damos la bienvenida también a los participantes que están acá de forma presencial. Y bueno, pues con mucho gusto les comparto, yo soy Tamara Martínez del Centro Mexicano para la Filantropía, del CEMEFI, y les presento a nuestra moderadora el día de hoy, es Natalia Evia. Ella pertenece a la Institución para el Bienestar ¿Qué y Cómo? Natalia es licenciada en Psicología por el Centro ELEIA, Actividades Psicológicas AC. Realizó estudios de maestría en saberes sobre subjetividad y violencia en el Colegio de Saberes y un diplomado en terapia narrativa y de arte en espacios narrativos. Ha trabajado en la prevención de la violencia infantil y en la prevención y atención a la violencia de género. Natalia cree que es fundamental que las personas que cuidan de niñas y niños pequeños se sientan y estén bien, por lo que busca crear espacios de diálogo y reflexión en las que puedan expresarse, escuchar a otros, aprender de sí mismos y de sus emociones, así como sobre temas de educación y psicología, que acompañados por dinámicas y arte permiten mejorar la expresión y bienestar emocional, así como las relaciones interpersonales. Muchas gracias, Natalia. Y también está con nosotros Tania Ivette Loredo de Fundación Seili AC. Tania es licenciada en psicología, especialista en programación neurolingüística y maestra en tecnología educativa. Es una profesionista y ciudadana comprometida con la mejora de la calidad de la educación para construir una sociedad más justa, tolerante, respetuosa, reflexiva, crítica y creativa. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de habilidades socioemocionales de niñas y niños. Desde hace 7 años colabora como coordinadora de proyectos institucionales, capacitación y servicio social en Fundación Seili. Muchas gracias, Tania. Bienvenida. También nos acompaña el día de hoy Debaki Preciado, de Propedregales, Coyoacán. Debaki cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en la gestión de proyectos sociales. Fundó el programa de empoderamiento infantil validado y asesorado por el Sistema Nacional DIF. Dirige cursos y talleres para el fortalecimiento de habilidades para la vida y el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes dirigidos a educadores, funcionarios académicos y promotores culturales. Actualmente Debaki es directora de la Asociación Civil Propedregales Coyoacán. Muchas gracias, Debaki, bienvenida. Y finalmente nos acompaña Andrés Romero Sánchez, de Fundación Pro Niños de la Calle IAP. Andrés es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con formación en atención y prevención de la violencia de género y la violencia familiar, psicoterapia breve y de emergencia, así como en derechos de niñas, niños y adolescentes. Actualmente Andrés colabora en el área de formación e innovación educativa de la Fundación Pro Niños de la Calle IAP,
capacitando a mediadores culturales y cuidadores en metodologías de intervención con población vulnerable. Andrés, bienvenido. Y bueno, pues sin más, les dejo la palabra a nuestros panelistas y muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos ustedes. Es un honor para mí estar el día de hoy acá con ustedes y compartir este panel con personas tan profesionales y queridas, ¿no? Que hicimos una bonita relación durante pandemia y aunque es la primera vez que nos vemos presencial, pues está increíble estar el día de hoy acá con ustedes compartiendo. Y reflexionando un ratito, ¿no? Vamos a compartir este par de horas sobre temas que nos son sumamente importantes. Ya nos presentaron, pero Tania de Fundación Seili, muchísimas gracias. De Baki, de Propredegales de Coyoacán y Andrés, Fundación Pro Niños de la Calle. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Yo soy Natalia Evia de Keikomo y bueno, el día de hoy vamos a hablar de estos retos y desafíos, ¿no? A los que se enfrentan madres y padres el día de hoy para que sus niños y niñas crezcan sanos y felices. Para iniciar con esta conversación, me gustaría pues invitar un poquito también, no solamente a la reflexión, sino también a la sensibilidad de todas y todos. Entonces, me voy a atrever a compartir un cuento que nos parece, pues no solamente importante y muy ilustrativo, sino muy lindo. Es un cuento de Bea Taboada, que bueno, ahora ya saben que por pandemia también todo se ha retrasado, entonces también los envíos se han retrasado. Espero que ya se vea. Ok, entonces, a ver qué les parece este cuento. Vamos a platicar. Este cuento se llama A veces mamá tiene truenos en la cabeza. A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Se le olvida el almuerzo y llegamos tarde a los cumples. Cenamos croquetas 2 días seguidos. Cuando mamá tiene nubes en la cabeza, sopla como un globo y se deshincha cuando se sienta en el sillón. A veces, mamá tiene un sol en la cabeza. Se le ocurren ideas geniales y jugamos a monstruos de las galaxias. Preparamos juntas galletas y hacemos burbujas de jabón en la mesa de la cocina. Cuando mamá tiene un sol en la cabeza, abre mucho los ojos y sus cejas parecen gaviotas. A veces, mamá tiene lluvia en la cabeza. No habla mucho y no tiene ganas de jugar a piratas. Cuando mamá tiene lluvia en la cabeza, se tumba en el sofá como un caracol. Mamá llora a veces. A veces, mamá tiene un arcoíris en la cabeza. Su boca parece un plátano, canta en el coche y me da millones de besos. Cuando mamá tiene un arcoíris en la cabeza, desayunamos churros. A veces, mamá tiene truenos en la cabeza. Habla muy alto y con los dientes juntitos. Cuando mamá tiene truenos en la cabeza, no me perdona la última cucharada y prefiere estar sola. A veces mamá tiene estrellas en la cabeza y se queda mirando sin ver y habla despacio. Sé que mamá tiene estrellas en la cabeza porque se le reflejan en los ojos. Creo que yo a veces tengo lluvia en la cabeza y a veces nubes y a veces sol. Otras veces tengo en la cabeza el arco iris. Me enfado, me alegro, me pongo triste, estoy contenta. Mamá me ha regalado unas gafas mágicas para ver las nubes
la lluvia, los truenos, el arco iris y el sol de nuestros corazones y de nuestras cabezas. Y colorín colorado, este cuento no se ha terminado. Vamos a empezar esta reflexión. ¿Qué les parece el cuento? Escogimos este cuento de Beata Boada justo para poder hablar de la importancia de el sentir, el estar de madres, padres y cuidadores de niños y niñas en la primera infancia. Toda la gente que está conectada en redes, si nos quieren comentar, si nos quieren hacer preguntas, ¿qué les pareció el cuento? ¿Qué opinan de este cuento? A mí me gustaría invitar también a unas preguntas de reflexión aunadas a este cuento, que todas aquí presentes y todas y todos los que nos están viendo, también fuimos niños y niñas alguna vez. Y me gustaría preguntarles, o me gustaría invitar a que cada una de nosotras y cada uno de nosotros se acuerde cuando era niño, cuando era niña. Y que traigan a su memoria, que traigan a este momento, ¿qué les hacía felices? Cuando eran chiquitas y chiquitos, ¿cuáles eran esas cosas que los ponían contentos, que les hacían sentir el sol y el arco iris? Cuando estaban en esa época, cuando eran niñas, cuando eran niños, ¿ustedes se daban cuenta cuando mamá, papá o la persona que los cuidaba se sentía triste, cuando tenía nubes? ¿Se daban cuenta? ¿Cómo se daban cuenta? Había algo quizá en su expresión, en su actitud, en su tono de voz, en las palabras que escogía. Y cuando ustedes se daban cuenta que mamá, papá o la persona que estaba a su cuidado tenía nubes o truenos, ¿no?, en la cabeza, ¿cómo se sentían ustedes? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Qué pensaban? La idea de este cuento y de estas preguntas para iniciar a escuchar a estas grandes personas que tengo aquí a mi lado es justo poder no solamente hacer contacto con las respuestas que cada una de nosotros y cada uno de nosotros haya tenido en este momento, sino poder también pensar desde nuestra posición actual hoy en día como adultos, como madres, como padres, como cuidadores, como adultos significativos en la vida de las infancias. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y qué herramientas necesitamos? Entonces, bueno, si están de acuerdo, voy a empezar a dejar de acaparar el micrófono para poder empezar. Buenos días a todas y todos los que nos están comentando ya y que nos están saludando acá en Facebook. Y bueno, ¿alguno de ustedes les gustaría compartir algo acerca del cuento o de estas preguntas? Yo quisiera comentar del cuento. Bueno, a mí ese cuento me parece maravilloso, es muy ilustrativo justamente esto que haces tú de recordar cómo te sentías cuando el adulto que estaba a tu cargo estaba triste y que uno de niño se da cuenta de que el adulto responsable de uno trae un conflicto y uno se acerca y le pregunta. Y a veces en este sentido de querer protegerte, no te comparten qué es lo que está pasando y uno se vuelve invisible dentro de esta propia dinámica familiar y dentro de los problemas, ¿no? Creo que es un gran reto desde los adultos poder mediar, que es importante compartir, no compartir tanto al grado de que uno vuelva a los hijos o a los menores a cargo cómplices, pero sí informando y haciéndolos parte de la vida familiar o de la vida comunitaria del que somos, ¿no? Entonces es una línea muy delgada
Y eso es responsabilidad del adulto lograr mediarlo, ¿no? Y esperemos que con aquí logremos disipar o por lo menos vislumbrar algunas estrategias que podamos hacer, ¿no? Porque creo que ese es un gran reto. Muchos de los papás nos pasa, a mí me pasaba, que dices, es que yo no lo quiero preocupar. Pero al final del día, ¿cómo lo involucras dentro de la economía familiar, de las decisiones familiares, del rol de las decisiones que estamos tomando en cuanto a las vacaciones, en la educación, si no le compartes también lo que tú estás viviendo y cuál es tu percepción del mundo? Gracias. Al contrario, Devaki, muchísimas gracias por este comentario. Me parece súper importante porque efectivamente hay que empezar como a visibilizar justo muchas veces esas cosas que estás mencionando y muchas veces nos preguntan, también escuchamos mucho esto de lo que estás, justo lo que acabas de decir, cómo involucrarlos, que no se dé cuenta, ¿no? No sé, a mí me han llegado muchos comentarios de puedo tener muchas preocupaciones, puedo estar muy, muy enojada o muy triste o puedo estar llorando, pero que mis hijos nunca se den cuenta, ¿no? Y en realidad sí se dan cuenta. Exacto. Sí, justo era, y en realidad sí se dan cuenta. Sí se dan cuenta que te estás divorciando, se dan cuenta de que te quedaste sin trabajo, se dan cuenta que ya tienes un novio nuevo, se dan cuenta que no tienes se dan cuenta de todo. Lo único es que uno no lo informa y en el no informar se vuelven un montón de nebulosas e ideas y fantasías, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta mediación también? Porque tampoco se trata de que ahora son nuestros amigos, ni nuestros compadres, ni nuestros paños de lágrimas, sino en esta información responsable, en la distancia que yo soy el adulto responsable de tu cuidado y de tu bienestar emocional, ¿no? Claro, y justo en esta idea de como el título o el tema de lo que nos trae aquí el día de hoy, que es los desafíos de madres y padres para criar niños y niñas felices, justo hablando de esto, muchas veces la idea es que el niño no se dé cuenta, ¿no? Que el niño no se preocupe, que el niño no se angustie, que el niño sea feliz o no lo va a entender. Y estamos justo planteando que muchas veces sí se dan cuenta, pero me gustaría empezar, y como quieran ir respondiendo, ¿qué estamos entendiendo de entrada por niñas y niños felices? ¿No? Buenos días. Fíjate que antes de comenzar con con esta reflexión, sí me gustaría retomar lo que comentaba Devaki respecto a esta parte de hacerlos parte de algo, ¿no? Porque al final, recordemos justo que hoy estamos celebrando, conmemorando el Día de la Niñez, ¿no? Y las niñas y los niños pues son sujetos de derechos. Y uno de sus derechos justamente es hacerlos partícipes activos de lo que está sucediendo en casa, no que sea como bien decías, mi paño de lágrimas, ni mi muñequito para las peleas, ¿no? De tú estás de mi parte y hoy porque mira cómo me siento, sino que sí sea un participante activo respecto a las decisiones que se toman en casa y eso es sumamente importante porque a veces desde nuestra visión de adultos, sábelo todos, ¿no? Creemos que las niñas y los niños no nos van a aportar nada valioso, como de, ay, ¿qué va a decir el niño, hombre? Pues no le hagas caso, no sabe porque es un niño, ¿no? Estamos como quitando esta parte que lo hace ser pues una persona, ¿no? Entonces, sí considero que es importante que ante todo siempre los visualicemos como sujetos de derechos y eso de verdad va a hacer que cambie mucha de la perspectiva que tenemos de la niñez. Y ahora sí, pasando un poquito a la pregunta que nos hacías de las niñas y los niños que se necesitan, ¿no? Para que sean felices. A mí sí me gustaría hacer una pregunta, lanzarla así como de reflexión, que cada una y cada uno de nosotros la tenga. Y al final, un poquito de cuando cada uno de nosotros tratemos de brindar alguna reflexión, ustedes también, ¿no? Regresen a sus respuestas y reflexionen respecto a lo que obtuvieron. La pregunta sería rapidísimo, piensen en 5 cosas
que a cada uno de ustedes les brinda bienestar, ¿no? Así. Piensen en 5 cosas, lo que sea. Puede ser, pues a lo mejor comprarme un auto nuevo, ¿no? Irme al cine, hacer ejercicio todos los días, cocinar, no lo sé. Piensen en esas 5 cosas y al final, ¿no? De la reflexión, retómenlas a ver si cambiaron o siguen iguales, ¿no? Y ahora sí, pensando como en esta parte de qué es lo que, o de qué hablamos cuando hablamos de niñas y niños sanos y felices, primero que nada, sí me gustaría traer justamente estos 2 términos y ponerlos así como en estos anuncios luminosos, ¿no? Bienestar y felicidad. Porque justamente, pues cada persona desde nuestra experiencia, desde nuestras creencias, desde lo que hemos visto, hemos vivido, pues tenemos una idea respecto a lo que es bienestar y lo que es felicidad, ¿no? Pero justamente algo que es interesante y que me parece importante reflexionarlo en este momento es que a veces pensamos en la felicidad, no sé, piénsenlo y me dicen, como algo futuro, ¿no? Como algo que estoy planeando para hacer después. Por ejemplo, estoy haciendo esto a lo mejor hoy porque quiero ser feliz después, ¿no? O porque esto me va a traer felicidad posteriormente. No lo vemos como algo que podamos tener el hoy y el ahora. O sea, es como algo, sí, algún día voy a ser feliz. Yo lo sé, voy a estudiar, pero algún día voy a cumplir estos sueños. Algún día voy a estar bien, me voy a sentir bien. Hoy a lo mejor no, pero después sí. ¿No? Y es como pensar de repente en este cofre que está detrás del arco iris, ¿no? Hacemos muchas cosas para ir avanzando y para irlo buscando, pero muy pocas veces nos ponemos a reflexionar respecto a que el bienestar o la felicidad puede estar hoy, ahora, aquí, a través de pequeñas acciones, de pequeños hábitos, ¿no? De un cambio de actitud frente a las cosas. Entonces, sí es importante como preguntarnos qué es lo que estamos entendiendo por felicidad y por bienestar, que es como muy importante. Y bueno, ya que reflexionamos respecto a eso, hay varias noticias. Una buena y una mala. Siempre le digo eso a mis alumnos, ¿no? La buena noticia, pues, es que sí podemos alcanzar, pues, justo la felicidad y el bienestar, pero la mala es que no por desearlo lo voy a tener, ¿no? Ay, hoy deseo ser feliz y tener bienestar y va a aparecer. No, como dicen por ahí, hay que machetearle, hay que trabajarlo, hay que irlo construyendo todos los días. Seguramente hoy pude construir acciones que me llevaron a sentirme plena en ciertas áreas de mi vida, pero si mañana no las hago, otra vez regresamos como al punto inicial. Entonces sí tendríamos que volverlo a trabajar, ¿no? Y eso es importante. Pero si contamos justo con información eh, que obtenemos a través de diversos amigos, diversas redes, diversas asociaciones a lo mejor. Eso nos va a ayudar, obviamente, a que vayamos por el camino correcto, pero sobre todo entender que no hay un tipo de bienestar único, ¿no? Sino que el bienestar se va construyendo todos los días y existe como esta parte del bienestar social, el bienestar personal, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer alcanzar como este constructo de felicidad que nos va a llevar como al otro lado del arco iris, ¿no? A este tesoro que estamos buscando. Ahora sí, bueno, algo que es importante para que las niñas y los niños sean felices y tengan bienestar, pues justamente es algo que nos dice uno de los objetivos de desarrollo sostenible y es una educación de calidad. Cuando hablamos de educación de calidad, no solamente hablamos de esta educación que se transmite como las matemáticas, la historia, sino también
desarrollar habilidades para la vida, ¿no? Habilidades como lo son una autonomía personal. Cuando las niñas y los niños entienden que la mamá tiene truenos en la cabeza, pero a lo mejor no es su responsabilidad, eso es parte de lo que queremos formar, ¿no? Parte de que ellas y ellos se sientan seguros y se sientan en la libertad de expresar cómo se sienten, aunque no se sientan como lo esperan todos los días los demás. Eh, yo, por ejemplo, trabajo desde hace ya varios años un taller de inteligencia emocional, más o menos 9, 10 años, y ahí tenemos una regla en el taller, ¿no? Cuando yo les pregunto, ¿cómo estás? Ellos me tienen que contestar cómo están, pero con una emoción, omitiendo bien o mal, ¿no? Porque yo siempre les digo, es que bien no sé qué es, mal tampoco sé qué es. Vamos a tratar de expresar, me siento triste, me siento enojada, cansada, aburrida, aunque a la otra persona, de verdad, no le interese, ¿no? Porque a veces es, oh, yo solo te lo pregunté por cortesía. No lo estamos haciendo por la otra persona en ese momento, lo estoy haciendo por mí, porque yo estoy identificando cómo me siento. Y cuando soy capaz de hacerlo, entonces puedo modificarlo. Si no, no va a haber ningún cambio. Si yo siempre digo, estoy bien, estoy bien, estoy bien, pues me quedo con eso y entonces no voy a querer modificar absolutamente nada. Eso es algo importante, ¿no? Que las niñas y los niños tengan esta autonomía personal que justamente van a aprender a construir su propio bienestar, acompañándolos siempre las mamás, los papás y los cuidadores, pero no que sean dependientes del bienestar del cuidador. Eso es lo que realmente se busca. Y en este proceso, obviamente, van a intervenir actitudes, ¿no? Que él se dé cuenta de esto, por eso les decía, el decir, estoy contenta, estoy contento, crea en mí una conciencia respecto a mis emociones, cambia mi actitud y entonces podemos hablar de una regulación emocional donde las y los niños empiezan a regular sus propias emociones, no a controlarlas, no a decir que no pasa nada, porque ahí también no es cierto, pero sí a que empiecen a regular esa emoción, ¿no? Y qué mejor que en la primera infancia, por ejemplo, que ellos pueden conocerlo y este aprendizaje se puede dar de una mejor forma. ¿Qué más? Es que aquí traigo mis anotaciones. Ok, y bueno, nada más, por último, mencionar que justo Vizquerra, que es un autor que nos habla mucho de las emociones, nos dice que justamente la verdadera felicidad, ¿no? Tiende a coincidir con el bienestar emocional. Entonces, si de verdad todas y todos andamos en busca de ese tesoro, andamos en busca de esa felicidad, tenemos que poner atención, mucha atención, justamente en trabajar la parte emocional, que es una de las áreas de bienestar que me va a permitir acceder a esta felicidad como constructo, ¿no? Y cada quien va a acceder a esta felicidad de nivel, a nivel, mejor dicho, a nivel muy personal, porque acuérdense que al final la felicidad es diferente para todas y todos, ¿no? Y eso sería. Muchas gracias, Tania. Me gustaría ver si Devaki, Andrés quieren compartir algo también. Sí. Este, de manera muy breve, quisiera compartir cuando, justo como lo estaban mencionando, es verdad, la felicidad y el bienestar son dimensiones distintas para cada persona, para cada familia, para distintos grupos, depende, en cada región donde vivimos, ¿no? Percibimos el bienestar, la felicidad de maneras muy distintas. Entonces, venir a hacer una concepción única, una no está bien, porque no lo vamos a poder lograr. Y en segundo, pues empiezas a generar expectativas que no siempre se pueden cumplir. Me encantó esta otra parte que dijiste, esto que mencionabas, cuando te preguntan cómo estás y que generalmente todos como adultos contestamos bien. Ay, muy bien, muchas gracias, ¿no? Aquí trabajando muy bien, muy feliz.
es una barrera a identificar cómo realmente me estoy sintiendo. A lo mejor la otra persona no le interesa realmente si estoy apurada o cansada, pero sí me permite a mí darme cuenta. Entonces, eso que acabas de mencionar se me hizo como muy valioso y es un ejercicio que deberíamos practicar mucho más desde los adultos para poder enseñárselos a los niños. Pero algo que también quería mencionar con respecto al bienestar y a la felicidad y cómo tener a niños felices, este, es que no, también tenemos que ver esta otra dimensión que tiene que ver con el entorno en donde los niños se desarrollan. Y esto quiere decir la escuela, la colonia, la ciudad misma, tomando en cuenta que todos estos espacios son espacios educativos, que también son proveedores de bienestar y de felicidad mismo, ¿no? La clínica de salud, la tiendita, el centro comercial, el cine, la calle, ¿no? Y todos participan dentro de esta construcción de bienestar y salud de niñas y niños. Si tenemos entornos agresivos, entornos que no te permiten vincularte de manera comunitaria o vincularte con tu vecino, vincularte desde maneras mucho más incluyentes y democráticas, es muy difícil estar trabajando y estar pensando en bienestar y felicidad. Esto no quiere decir que no tenemos que trabajarlo desde casa, evidentemente, desde casa y con la familia tenemos que hacerlo, pero no debemos de perder la dimensión, la otra dimensión de la responsabilidad del Estado, de las autoridades, de los líderes comunitarios. Y lo digo de esta manera porque algo que a mí me ha hecho reflexionar mucho, en días pasados hemos estado en mesas de trabajo sobre infancia y ciudad, y generalmente se reducen a los niños a un espacio de escuela, a espacios de parques, ¿no? Cuando los niños realmente están involucrados en todas las otras dimensiones. Entonces, en cada permiso que se les da a un vendedor ambulante en poner un puesto y bloquear eso ya involucra el bienestar del niño. Cómo va a transitar en las calles y cómo va a ser su mediación en relación con su entorno, más allá de su entorno primario, que es la familia, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que no perdiéramos de vista esta otra reflexión del bienestar y la felicidad con el entorno construido y el entorno y estas dimensiones comunitarias que son afuera, más allá. Listo, muchas gracias. A mí me gustaría abonar algo. Primero, decirles que estoy muy feliz de conocerlas en persona y saber que no están solo en mi cabeza y en Zoom. Eso me llena de alegría, de verdad. Eso está padre, está muy Sí, no nos habíamos podido tener la oportunidad de conocernos. Yo creo que hablar de niños y niñas sanas y felices tiene que ver con que puedan alcanzar su máximo desarrollo óptimo integral, ¿no? Y también teniendo muy en cuenta que no es el mismo para todos, ¿no? Eh, Dependiendo de la edad, dependiendo del contexto, dependiendo de la historia de vida, dependiendo de las condiciones de vida dentro de las que viven. Y yo solamente añadiría que niños y niñas felices son también aquellos que han recibido un estilo de crianza bien tratante, sin violaciones a sus derechos humanos, que puedan ser autónomos y autónomas, pero a la vez protegidos y protegidas, ¿no? Esta es una paradoja de la que hemos hablado muchísimo. Y como última reflexión, creo que un niño, una niña sano, feliz, sana, feliz, es una persona a la que se le permite jugar libremente, ¿no? Hay un dicho ahí que parece que es juego de niños y lo desestimamos, ¿no? Pero yo les invito a cambiar esa percepción porque no hay nada más serio que el juego de niños. Aprenden, se desarrollan, entienden el mundo, lo conciben de ciertas maneras, construyen también el propio mundo. No podemos decir que los niños y las niñas no construyen el mundo dentro del que los adultos y las adultas vivimos. Y además con relación al cuento, nada más me gustaría decir que también ser honestos y honestas como personas adultas a cargo del cuidado de la infancia permite que se desarrollen emocionalmente en las condiciones más óptimas. Cuando yo le pongo un nombre a cada una de mis emociones, cuando yo soy honesto con esas emociones y actúo en consecuencia con las emociones que experimento,
estoy enseñando a la infancia a que no está mal tener emociones que puedan parecer negativas, que las emociones son parte de la vida humana, del desarrollo humano, no podemos deshacernos de ellas, pero sí está en nuestras manos y en nuestra decisión cómo actuamos en consecuencia a eso que sentimos. Y nada más. Muchísimas gracias. Wow. Cada vez que los escucho me empiezan a surgir como, ¿no? Hay como muchas líneas por donde podríamos irnos y estar como escarbando y como ahondando más en detalles, porque me parece que han mencionado cosas súper importantes, ¿no? Desde, justo como decían, no hacer una como generalización como estática para todos de lo que es el bienestar y de lo que es la felicidad. Son dos cosas distintas. Cada quien tiene concepciones diferentes porque también cada quien tiene necesidades distintas y porque también, como recién acaba de mencionar Andrés, hay contextos, ¿no? Hay condiciones específicas. Pero también creo que es importante, justo como lo han estado mencionando, visibilizar, entender, empezar a asumir que esta cuestión del bienestar y de la felicidad es parte de la salud. Así como cada vez que se habla de la salud de niñas y niños y sabemos que tienen que comer bien y que el ejercicio es importante y que el sueño es importante, o ahorita que acaba de mencionar Andrés, que me parece increíble lo de el tema del juego, ¿no? Como ver que también parte de esa salud es que puedan tener un ambiente seguro, es que puedan aprender sobre sus emociones, que tengan un acompañamiento y una guía que les enseñen a manejar sus emociones, porque también muchas veces se espera, ¿no? Que no haga berrinches, que juegue solo cuando se le permite, pero que no esté inquieto, que se comporte, que haga, que piense, que diga, ¿no? Determinadas cosas cuando en realidad no es propia ni siquiera de la etapa del desarrollo por la que está pasando la niña o el niño. Entonces, entender el bienestar como esta parte, no solo como ausencia, ¿no? De malestar, por jugar un poco con las palabras y retomar esta idea de la salud, ¿no? Que nos dice incluso la OMS que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades, sino justo el equilibrio, el bienestar, el poder mantener estas áreas que han estado mencionando, la parte emocional, la parte de las relaciones, ¿no? Si bien es cierto que hay muchas condiciones, que hay contextos, que hay cuestiones que no nos corresponden o no les corresponden directo a mamá, papá, también es cierto que hay que empezar por casa, ¿no? Que los niños pasan mucho tiempo ahí y entonces, en este sentido, para poder seguir como tejiendo, ok, niñas y niños felices, son niñas y niños que juegan, son niñas y niños que pueden sentir, explorar sus emociones, que pueden tener relaciones, no solo que pueden, que necesitan relaciones, ¿no? Seguras, vínculos estables, pero ¿qué más? ¿Qué necesitan estos niños y estas niñas? ¿Qué se necesita en casa incluso para empezar a trabajar ese bienestar y esa felicidad, si lo podemos pensar así, en niñas y niños? ¿Qué se necesita? Bueno, yo empezaría por, necesitan adultos conscientes, necesitan adultos responsables y responsables de sus emociones, de sus reacciones, de también responsables de cómo perciben el mundo los propios adultos, ¿no? Algo por decir, hay este término que hemos utilizado o que estamos utilizando, qué bueno que lo estamos utilizando y se está visualizando mucho más, esta parte del adultocentrismo. Qué bueno que lo vemos, sin embargo, no tenemos que seguirlo usando de manera tan suelta, ¿no? Como que si el adultocentrismo es ajeno a nosotros, está enfrente, no está en mí. El adultocentrismo está en cada uno de nosotros, ¿no? El adultocentrismo está en cada uno de nosotros que le pedimos a un niño que se esté quieto porque yo estoy en una reunión, que se esté calladito porque yo quiero hablar con mi amiga, que le pongo una pantalla a la hora que estamos en un restaurante, ¿no? Y también el adultocentrismo viene cuando respondo a cada uno de sus berrinches en una sobreprotección.
Entonces, cuando hablo de que qué necesita un niño para un buen desarrollo, es adultos que puedan percibir y puedan entender, o más bien, no que puedan entender, no me gusta eso, perdón, sino que sepan cuál es esta diferencia entre sujetos de derechos y sujetos de protección. Creo que no es fácil, también creo que es un reto muy grande que tenemos los adultos, ¿no? No sabemos, sí nos vinieron y nos bombardearon con un montón de términos que no sabemos, bueno, si el niño depende de mí y de mí depende que tenga comida y de mí depende, ¿cómo que es sujeto de derecho? Porque a mí lo que me enseñaron es que tenemos derechos y tenemos obligaciones, eso es lo que me enseñaron, ¿no? Y según yo sé, si el niño ya es sujeto de derecho, entonces tiene un montón de obligaciones. Entonces tenemos que empezar otra vez a dar 3 pasos atrás para entender qué es, o más bien para saber, no entender, saber, porque no es que no lo entendamos, es que no lo sabemos. ¿Qué es ser un sujeto de derecho? ¿Qué significa yo tener derechos? Y después ir a la otra dimensión, que es la dimensión de los sentimientos, y del bienestar emocional. ¿Qué significa tener bienestar emocional? ¿Qué significa ser asertivo? ¿Qué significa tener un buen manejo de emociones? ¿No? Entonces, creo que los adultos nos hace falta mucho trabajo para poder proveer y darles a los niños ambientes de seguridad, de felicidad y de bienestar. Creo que yo nunca le quito la responsabilidad al Estado, porque sí me parece que se tiene que hacer mucho más trabajo desde las escuelas, desde los trabajos, desde buscar condiciones necesarias que ayuden a los adultos a entender lo que es una crianza positiva y una crianza saludable, ¿no? Y que acompañen en ese sentido. Gracias. Me parece súper interesante lo que dices, Debaki. De verdad es que sí necesitamos, y creo que justo una sociedad más comprometida, ¿no? En todos los ámbitos, como decías. Efectivamente, la familia es, pues, el primer vehículo, ¿no? De socialización de las niñas y los niños, pero no podemos dejar de lado la escuela como corresponsable de esta educación, ¿no? Y a la misma comunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde nuestras trincheras para promover, ¿no? El desarrollo de niñas y niños sanos y felices? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Y reflexionar sobre eso. Y justamente, ya no regresamos a la respuesta, a la pregunta de la anterior, ¿no? Que pensáramos en 5 cosas que nos dan bienestar, pero justo en esta, a mí sí me gustaría preguntarles o invitarlos, mejor dicho, a reflexionar sobre qué cosas haces, ¿no? Como mamá, como papá, como cuidador, como tía, tío, abuelita, abuelito, justo para brindar calidez a tus hijas y a tus hijos, ¿no? Que es esta parte también importante del bienestar de las niñas y los niños. Que es respecto a cómo, a las respuestas que obtengamos, pues justo nos va a decir por qué camino andamos, ¿no? A lo mejor no identifico qué es lo que estoy haciendo y no estoy identificando justo porque por ahí hay un dicho que a mí me parece sumamente importante y lo menciono no en tono acusatorio ni mucho menos, todo lo contrario, ¿no? Es como a veces no podemos dar lo que no tenemos. Y entonces como mamás y papás, como cuidadores, a veces no tengo las herramientas necesarias porque no las he adquirido, porque no las tuve. Y entonces ahora me dicen, por ahí hay alguien que me dice, pues es que tienes que criar con responsabilidad, con cariño, con disciplina positiva, con calidez, ¿no? Trabajar tus emociones, trabajar la de los chicos, pero ¿cómo le hago? Esa creo que es la pregunta del siglo, ¿no? Y la verdad es que no hay una respuesta única. Podemos hacer muchísimas cosas para que niñas y niños crezcan sanos y felices, pero creo que el mayor compromiso es
primero cubrir mis propias necesidades como mamá, papá, cuidador, ¿no? Eso es indispensable. Sí tendríamos que trabajar justo en esta parte de preguntarme qué me hace feliz a mí primero, qué me da bienestar, para que entonces sea capaz de identificar qué es lo que le da bienestar a mi hija, a mi hijo, a mi sobrina, a mi sobrino, ¿no? Sí necesitamos convertirnos en agentes de protección, de atención y de cariño, pero primero tenemos que darnos protección, cariño a nosotras y a nosotros mismos. Ese es como el verdadero reto, ¿no? Y sé que no es fácil, pero justamente con cosas tan sencillas podemos iniciar, ¿no? Hace ratito justo yo decía que con pequeñas acciones podemos conseguir un bienestar el día de hoy. Pequeñas acciones, ¿no? Como decirle a mi hijo a lo mejor, platícame algo que te gustó mucho de este día. A lo mejor el niño, pues todo, no, 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 pero algo, algo. Con eso yo estoy logrando crear algo en la relación con mi hija o con mi hijo o con mi sobrino, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo soy cuidadora de mi sobrino. Entonces trato siempre de preguntarle así cositas, ¿no? Platícame hoy qué fue lo más divertido, platícame, ¿no? Cositas tan pequeñitas que hacen que él se sienta seguro de expresar cómo se siente. Y justamente es uno de los pequeños retos, ¿no? No se trata de que hoy me convierta en, uy, sí, ya me sé todo lo que tengo que hacer como mamá, como papá, porque como bien decían hace rato, tenemos también un background aquí, ¿no? Guardadito de cómo nos criaron y entonces decimos, pues eso nos ha funcionado, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer porque así lo aprendí. Rapidísimo traigo un ejemplo. Ayer justo platicaba con una compañera, ¿no? Y me decía, fíjate que mi niña le comentó a su maestra tal cosa y la maestra no le creyó. Entonces, la niña me platicó y yo le dije, pero eso te pasa por metichona, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, oye, pero tú se lo dijiste, fíjate tu comentario, o sea, reflexiona sobre tu comentario. ¿Qué lastimó más a la niña, no? El que le dijeras metichona o el que la maestra no le creyera, por ejemplo, ¿no? Y cuando ella se repitió la palabra metichona, me decía, ay, me dolió volverla a decir, ¿no? Y entonces justo reflexionábamos acerca de que nosotros a veces decimos esos mensajes porque queremos proteger, en esta creencia de proteger a las niñas y a los niños de que no les hagan daño en otro contexto, prefiero yo hacerles el daño en la casa, ¿no? Para que se hagan fuertes. Eso es lo que tenemos que estarnos cuestionando todos los días y que es sumamente importante respecto al bienestar de las niñas y los niños. Y nada más por último, ¿no? Sí necesitamos justamente integrar a este nuevo bagaje cultural que sí nos va a hacer crear un cambio significativo, ¿no? En el bienestar de niñas y niños es ser empáticos, ¿no? Trabajar en nuestro propio apego, en la sincronía, en estabilidad y en la accesibilidad que nosotros les damos a las niñas y a los niños. Que ellos sepan que pase lo que pase, nosotros vamos a estar ahí para escucharlas, para escucharlos, ¿no? Y que nuestro amor va a ser incondicional, que es lo que a veces necesitan saber las niñas y los niños. Yo traigo aquí una lista de requisitos y exigencias que desde mi privilegio vengo a sentarme aquí a pedir, pero más bien los voy a entrar a una reflexión. Creo que niños y niñas necesitan figuras de cuidado respetuosas, sensibles, competentes, disponibles, amorosas y bien tratantes, ¿no? Que cubran sus necesidades básicas, fisiológicas, afectivas, cognitivas y sociales. Lograr eso es un reto titánico, pero además creo que niños y niñas necesitan que esas necesidades no solo estén cubiertas por sus padres y sus madres, ¿no? Que estén cubiertas también por la familia extensa, por la comunidad, por las instituciones y por el Estado, además. Y al final, así como una frase, creo que necesitan, al igual que todos nosotros y todas nosotras, sentirse importantes, sentirse tomados en cuenta y sentirse parte de un sistema familiar, comunitario, institucional. Eh,
desde las necesidades más básicas, repito, de alimentación, salud, que son las fisiológicas, afectivas, poder establecer vínculos de apego seguros y saludables con ellos, que estimulemos su desarrollo cognitivo, que acompañemos en la introyección de las normas sociales, no como de forma punitiva, sino más bien que acompañemos a que puedan encontrarle sentido a los acuerdos que hemos planteado con ellos. Necesitan también figuras muy congruentes. Lograr eso ya es harina de otro costal y creo que es lo que veremos un poquito más adelante. Muchísimas gracias a los tres. Andrés, nos dejas picados, así ya estamos acá, ¿no? En la lista y no, más adelante. Pero bueno, está bien porque me gustaría hacer también un breve paréntesis, ¿no? Para también darle voz a los comentarios que estamos teniendo en el chat, en Facebook. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y hay algunos comentarios que me parecen sumamente interesantes. Muchos saludos para todos, ¿no? Para todas las instituciones. Acá nos comentan, por ejemplo, el recuerdo de cuando, Luna, gracias, a sus 7 años, que no entendía lo que pasaba, pero era como la escucha de sus papás y se sentía como muy angustiada, ¿no? Esto que mencionábamos al principio de, claro, es importante que los niños no asumir que no se dan cuenta, no asumir que porque no entienden es mejor no decirles nada, más bien sí se dan cuenta, sí perciben, no se trata justo de cargarlos, ¿no? Por decirlo así, de todo lo que sentimos o de explicarles en nuestro lenguaje, pensando desde este adultocentrismo que nos van a entender, sino más bien ponernos como a su nivel, ¿no? Y explicar, y sí se vale decir estoy triste, y sí se vale decir estoy enojada, ¿no? Sin explicarle a lo mejor toda la crisis o todo el problema, pero que sepan que hay, que más o menos qué es lo que está pasando porque lo saben y luego se imaginan, ¿no? Como muchísimas cosas. Entonces, gracias Luna por este comentario. Más saludos, muchos saludos. También mucho agradecimiento a Semefi y al lenguaje de señas. Comentarios sobre el cuento. Qué bueno que les gustó el cuento. Hablan acá de, bueno, pues claro, es para que padres y madres se comuniquen justo, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Es importante la comunicación entre madres, padres, cuidadores y los niños y las niñas, para que puedan identificar sus emociones, que les den una canalización, una salida adecuada. Muchos agradecimientos, muchísimas gracias por todos sus comentarios, síganos escribiendo. Por acá se me perdió alguna pregunta. Parece que no todo el tiempo se está viendo como muy claro a los traductores, pero bueno, entonces están pidiendo que los podamos poner más claros. Entonces vamos a continuar, porque acá Andrés ya nos dejó justo picados, ¿no? Como con toda esta lista y que hacia allá vamos. Hemos estado hablando de la importancia de que niños y niñas crezcan sanos y felices, entendiendo que esta parte del bienestar, que esta parte emocional, que esta parte de las relaciones es parte de su salud, es tan importante como su cuidado físico. Y justo han mencionado varias veces, los niños son sujetos y sujetas de derecho, ¿no? ¿Qué significa eso, ¿no? ¿Desde dónde entenderlo? Porque justo hay mucho que, por ejemplo, de aquí decías, cómo nos han transmitido, cómo nos han educado ciertas ideas o ciertas costumbres, ¿no? Y no estamos acostumbrados a entender esto. Efectivamente, seguimos tratando a niñas y niños desde un adultocentrismo, ¿no? Y es importante recordar, y por eso me parece súper importante cuando Tania decías, hay que empezar, sí por nosotros, pero poniéndonos en su lugar. O sea, sí, ¿qué siento yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué me duele a mí? ¿Qué me pasa a mí? Pero también acordarnos de estas preguntas que hacíamos al inicio, ¿no? Y cuando yo era niña, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando yo veía a los adultos así? Y entonces poder hacer este juego como de ponernos en diferentes lugares y ponernos en el lugar de la niña o del niño, de los adolescentes también, por supuesto, ¿no? De todos. eh, y preguntar y acercarnos, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesito yo? ¿No? Hablaron de, porque también se cree, perdón, que mamás, papás, adultos, tenemos todas las respuestas o tenemos que tenerlas, ¿no?
que la persona que es madre, padre o cuidador ya tiene que saber todo lo que tiene que hacer con esa niña o con ese niño, o que si ya lo saben hacer con uno, ya lo van a saber hacer con todos. Y la realidad es que eso no es cierto, no hay manuales, además cada niña y cada niño también son distintos, también son personas, ¿no? Y entonces se vale preguntar y se vale informarse y se vale acercarse y se vale hacer tribu y se vale, ¿no? Que es mucho lo que siempre insistimos. Hay un gran peso también puesto en, como decía Andrés, es una labor titánica, ¿no? Mamás, papás, cuidadores tienen que ser todólogos, todólogas y cargan también con muchísimo peso. Y entonces, si bien es cierto que hay una responsabilidad muy importante que asumir, también es cierto que hay que hacer tribu, que hay que hacer comunidad y que hay que informarnos. Entonces, me gustaría, como desde su opinión, desde su experiencia, desde sus conocimientos, desde su expertise también, ¿qué han visto, qué consideran, cuáles son los principales retos o desafíos a los que se enfrentan el día de hoy madres, padres y cuidadores? Me gustaría comenzar con esta. Visualizar la importancia del autocuidado parental. Necesitamos cuidarnos a nosotros y cuidarnos a nosotras para poder cuidar a otras personas. Sé que en las condiciones bajo las que vivimos actualmente es muy complicado y lamentablemente el autocuidado parece ser un privilegio, ¿no? En el lugar en el que estamos. Uno de los retos más importantes es promover ese autocuidado, pero también garantizar como instituciones eh, que esos padres y esas madres puedan tener acceso a esas estrategias de autocuidado. Necesitamos también, como un gran reto, construir comunidades de crianza participativas en las que el desarrollo de niños, niñas y adolescentes no sea exclusivo de padres y madres. Es decir, sacar la parentalidad o el ejercicio de la parentalidad del ámbito privado. Es responsabilidad de los padres en primera instancia porque la familia es la primera célula social, pero no se debe quedar ahí, creo. Y a mí me gustaría mencionar también sobre los cuidadores, aquellas personas que no son padres, que no son madres, que no tienen hijos o hijas, pero que también ejercen la parentalidad. Sobre todo muchas instituciones, muchas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a cuidar a niños y niñas. Y creo que el reto más importante con respecto a esos cuidadores y esas cuidadoras es poder profesionalizar nuestras prácticas. Eh, y eso tiene que ver con, sí, quitar toda la carga que les damos a los padres y las madres, porque también es un reto desmitificar esta figura de que mi papá, mi mamá, o el papá o la mamá de ese niño es un superhéroe que todo lo puede, porque es muy doloroso intentar alcanzar ese ideal, ¿no? Y cuando hay otros adultos que te empujan a ese ideal, lo hace todavía más complicado. Entonces, como decías, Natalie, como hemos insistido en todas nuestras transmisiones, necesitamos cuidar, educar y acompañar a niños y niñas a desarrollarse en tribu. Es algo que no podemos hacer solos, no podemos hacer solas, no tenemos todas las respuestas y es también parte de la honestidad y la transparencia que tenemos como personas adultas. Reconocer que necesitamos ayuda y voy a insistir, profesionalizar nuestras prácticas en cuanto a las instituciones, organizaciones de la sociedad civil que nos encargamos del cuidado y protección de niños y niñas. Fíjate, Andrés, esto que estás mencionando de profesionalizar las prácticas es algo que desde ProPedregales estamos apostándole. Eh, si bien nosotros trabajamos directamente con grupos de niñas y niños, pero nos queda perfectamente claro que si no tenemos adultos, adultos padres, cuidadores, funcionarios, responsables de crianza, maestros, que estén conscientes de la importancia, esto que estabas mencionando, ¿no? De la importancia del cuidado parental, del cuidado, lo que significa crear, educar, de la educación, es muy difícil transitar hacia o escalar de nivel, ¿no?
A mí me ha pasado, como anécdota, me ha pasado así que trabajando con instituciones, instituciones que se creen, que podríamos creer que tienen muy clara la visión de infancia, de las infancias, ¿qué tan fácil les resulta violar sus derechos, no? Y pongo, por ejemplo, un día estábamos desarrollando un proyecto con una secretaría e inmediatamente nos dijeron, es que necesitamos que recaben los datos de tal o cual manera, ¿no? Y entonces cuando les dijimos, eso no lo vamos a hacer porque son datos sensibles y los dueños de los datos son los niños, nos dijeron, ay, pues tú pregúntale al papá y si el papá te autoriza, tú ya le puedes tomar video. ¿Cómo? O sea, si desde la institución me estás diciendo eso, desde la institución donde se supone que debe de haber una claridad, y son además los que otorgan los derechos, ¿no? Porque son los que ejecutan los derechos, son los que deberían tener como muy claro esta parte del cuidado de los datos personales y no sé qué, son los primeros violentadores de sus propios derechos y aparte con una facilidad te proponen que tú los rompas, ¿no? Ay, pues tú pídele al papá, porque son prácticas muy arraigadas dentro del cuidado de los niños. Los niños no saben, los niños no saben lo que les conviene. Al final de cuentas, respondemos a una necesidad adulta, ¿no? Y entonces la practicidad nos hace, pues, ay, ya, dile al papá que le vas a tomar una foto y súbela al Facebook y, ay, que no pasa nada, ¿no? Afortunadamente, habemos cada vez más organizaciones sensibles a estos temas, este, pero no somos la mayoría. Sin embargo, estas prácticas se siguen llevando en casi todos lados. O sea, me he topado en las escuelas mismas, a lo mejor tenemos maestros muy comprometidos con sus salones, pero dentro de las escuelas están los administradores, las secretarias, las personas que hacen la limpieza, los de la cooperativa y todos los que están dentro de una comunidad estudiantil deberían estar involucrados en lo que son los derechos de niñas y niñas y qué significa qué significa ser sujeto de derecho, ¿no? Nos topamos, como nos decía ahorita Tania, de este ejemplo, ¿no? De decir, ay, qué metichón eres, o decir apodos, o no aprendernos los nombres, y decir, a ver, chiquita, a ver, chiquito, ¿no? O en los programas de televisión burlas hacia los niños, ay, es que ahí viene el gordito, cosas así, ¿no? Está muy arraigado en nosotros eh, poder pasar por encima de los derechos, de las necesidades de los niños. Está muy arraigado. Y entonces tenemos que empezar por los adultos. Nosotros a eso le estamos apostando. Y por eso decía yo que no quiero quitar nunca el dedo del renglón de la responsabilidad del propio Estado, porque también nos es bien fácil visibilizar o solo ver la familia y localizarla. Es que esa familia o esos papás no saben o son unos irresponsables. Pero si todas las condiciones alrededor de la crianza no son adecuadas, como distancias interminables para llegar a tu trabajo, como jornadas larguísimas, como pocos salarios, como servicios de salud de mala calidad, la contribución que se está dando hacia que las familias puedan buscar espacios para poder trabajar su propia salud, buscar estrategias para poder incorporarlas en estrategias de crianza, poder construir una tribu, se vuelve cada vez más difícil. Y es por eso que yo siempre que tengo la oportunidad, digo, tenemos que también voltear a ver y hacer la exigencia desde el Estado. Si bien desde lo individual nos toca mucho, muchísimo, pero las condiciones que tenemos para crear niños es muy difícil. La tenemos bastante difícil. No es imposible, es difícil. No dejemos de ver las responsabilidades de, de las, este, de las instancias educativas, ya de las instancias de salud, bueno, de las instancias en general, porque como esto que dijiste, todos estamos involucrados dentro de las crianzas y la educación de niñas y niños. Ok,
qué interesante y sobre todo sí considero que nos hace reflexionar, ¿no? Lo que mencionaban respecto a estos retos que tenemos. Sí se convierte en algo titánico, Andrés, ¿no? O sea, conforme vamos escuchando, eh, los retos que se nos presentan, sí, a veces decimos, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Si tú desde allá me dices que es titánico, a lo mejor, ¿no? Y sí lo es, por supuesto, pero ¿cómo le hago? Eh, sí, de hecho el Estado está obligado, ¿no? A crear justamente estos espacios donde, para apoyar a la crianza, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, yo creo que desde nuestras trincheras podemos empezarle a trabajar, ¿no? Porque decían por ahí, ¿quién decía Gandhi? Ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Entonces yo sí considero que sí tendríamos que empezarle a trabajar desde nuestros hogares, desde nuestras casas, pero siempre, por supuesto, exigiéndole al Estado el papel que tiene que ejercer sobre el apoyo que brinda a la crianza, ¿no? De las y los hijos. Sí es sumamente importante. Me parece de verdad que sí hay que apostarle mucho a este autocuidado parental, como ya lo mencionaban, que es sumamente importante y desde ahí vamos a comenzar a ver esos cambios necesarios, ¿no? Debemos aprender justamente a acompañar a las niñas y a los niños, no sin antes contar con un abanico muy amplio de, de habilidades que vamos a ir desarrollando día a día y que nos van a convertir como en ese modelo que es lo que estoy buscando, ¿no? A veces, de verdad, como mamás y como papás, estamos más preocupados porque las y los niños aprendan las capitales, aprendan a nadar, aprendan a ser mejor en arte, aprendan a manejar bien la computadora, pero pocas veces nos ponemos a ver la importancia que tiene el aprender a identificar el cómo se siente. Otra vez vamos a regresar a eso, ¿no? Justo la semana pasada estaba leyendo un informe de esta plataforma de Coursera, que sí la han visto, ¿no? Que da cursos en línea y todo esto. Y decía que cuáles son como las habilidades que más se valoran en este momento. Y efectivamente, ellos sí hablan mucho de que en varios países muchas personas están buscando cursos que tengan que ver con estas habilidades blandas, ¿no? Con el ser asertivo, con el trabajar en equipo, con el contribuir a solucionar problemas, ¿no? El aprendizaje basado en problemas era uno de los cursos que más se buscaba. Entonces, justamente estas habilidades son de las que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Sí, también estaba la parte de creación de videojuegos, por ejemplo, de robótica, pero si no sabes solucionar un conflicto, si no sabes identificar qué elementos necesitas para trabajar en equipo, por ejemplo, de manera colaborativa, que no es lo mismo, pues difícilmente vas a poder integrarte en equipos de trabajo que se están pidiendo en este momento, ¿no? Entonces, sí, como reto principal de mamás, papás y cuidadores, creo que sí está esta parte de continuar trabajando en nosotras y en nosotros. Y por último, sí me gustaría mucho comentar esta parte de que nuestro principal reto es valorar la lentitud, ¿no? A veces vamos tan deprisa a todos lados y además decimos, híjole, es que yo soy multitask, ¿no? Así como de, ya sabes, a mi hijo lo llevo a las 3 a natación, pero salimos corriendo y me lo llevo a parkour y luego salimos corriendo y me lo llevo a no sé dónde y a las 10 de la noche estamos cenando, ¿no? Pero eso es lo de hoy, ¿no? El andar deprisa, tenemos prisa por todo. Entonces creo que tenemos que aprender a valorar esta lentitud, a no robarnos la infancia, ¿no? Nuestra adultez nos está llevando a no respetar esta parte y que es sumamente importante. Nosotros lo vivimos y es más, lo decimos con gusto. Uy, yo me acuerdo cuando me salí a jugar al patio. Hombre, ahí jugábamos toda la colonia, ¿no? Escondidillas. Y ahora ya no se puede. Híjole, qué mal.
¿no? Entonces, ¿por qué no dar esos espacios de que las y los niños jueguen a eso, ¿no? Y no traerlos supercarreados, ¿no? Veamos un ejemplo fácil. Veamos las estadísticas de cuántos casos, ¿no? De trastorno de déficit de atención e hiperactividad tenemos y que seguramente están relacionados con esta rapidez con la que estamos viviendo todo. Entonces, ese es uno de los principales retos que tenemos que trabajar todos los días y yo las y los invito a esto, ¿no? A tomarnos nuestro tiempo. No hay prisa, démosle la oportunidad a la niñez a vivir despacito, que es algo muy importante. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias a los tres. Híjole, es que hay como muchísimas, vuelvo a decir, como líneas hacia dónde irnos. Es un gran tema. Eh, Muchas gracias a todas y todos también en Facebook, en redes, que se siguen comentando, que se siguen conectando, perdón, que siguen mandando saludos. Felicitaciones a los panelistas, y a los intérpretes. Y bueno, yo me quedo pensando como en muchas cosas. Si hemos estado hablando como de esta área estamos relacionando el bienestar emocional de niños y niñas a su salud, a esta posibilidad de que crezcan justos, sanos y felices, como ya hemos dicho muchísimo, y estamos hablando de la importancia de que tengan un ambiente seguro, de que tengan un ambiente en donde puedan crecer y que sea óptimo para su desarrollo, que puedan jugar, pero que puedan conectar, ¿no? Y que para todo eso, si bien hay condiciones que no podemos acceder de inmediato, sí hay que empezar desde casa y sí hay que voltear a ver a mamá, papá, cuidador, adultos significativos como personas que justo estamos poniendo en el centro su propio autocuidado, ¿no? Como bien ya mencionaron. Y hay muchas cosas que han mencionado que las hemos hablado en otros espacios, como esta importancia de la crianza respetuosa, de la disciplina positiva. Ahorita Tania nos está mencionando también esta parte de otro tipo de habilidades. Claro, hay muchos retos, hay muchos temas, hay muchos desafíos, pero me gustaría preguntarles, como para tratar de aterrizar todo esto que hemos estado hablando y que la gente se pueda llevar también como herramientas. Digo, sabemos que no hay manuales, sabemos que no para todos es un ABC, ¿no? Pero sí de una manera como más sencilla o como más accesible, desde cada uno, desde la experiencia que tiene. Yo, mamá, papá o cuidador de niños y niñas, ¿cómo le hago? ¿Qué necesito yo? Ok, ya los escuché y ya entendí que los niños y las niñas son sujetos de derecho y que quizá no me queda muy bien claro, pero entonces tiene que ver con cambiar quizá algunas ideas, no son adultos, no les puedo pedir lo mismo, pero entonces me informo, ¿no? Pero ¿cómo le hago? Ok, ¿hacia dónde voy? O a ver, esto del autocuidado, pues es que ni siquiera me enseñaron tampoco, ¿no? Pues sí, yo como cuando puedo, duermo lo que puedo y además justo hay una parte que quizá no está solamente en mí, ¿no? Voy a la clínica o voy a la escuela o voy al centro o voy a cualquier lugar y de pronto no hay todo lo que dicen que se supone que necesito, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué recomendaciones, qué estrategias, qué tips, consejos, si se vale la palabra, desde lo más cotidiano, desde cada uno, le podríamos dar el día de hoy a mamás, papás y cuidadores para que enfrenten esta labor titánica, ¿no? Que yo diría son dos labores titánicas. Su autocuidado, siendo madres, padres y cuidadores, y que esos niños que están a su cuidado crezcan sanos y felices. ¿Quién quisiera? Yo, De aquí. yo sí, ¿no? Sí. Creo, pues es que pensaría que lo primero, o sea, como para una estrategia que uno pueda tener es, y yo me pongo a reflexionar mucho, mi hijo ya es grande, eh, y recuerdo, ¿no? ¿Qué pasaba cuando yo asistía a este tipo de foros buscando la solución porque no hacía la tarea
porque ya le había dado un zape en la mañana, porque, y lo digo así, ya sé que está todo mal, todo, ahí en esa oración, todo mal, ¿no? Y lo digo porque sabiendo que está todo mal, a veces también los papás, así, sé que está mal, pero no me lo aguanté y fue de, suelta eso, ¿no? Y después, como estás consciente que está todo mal, te vas todo el día con una piedra sobre la cabeza diciendo, no inventes, soy la peor madre del mundo, soy lo peor que puede haber, porque yo sí sé, por lo menos los de allá no sabían, pero yo sí lo sabía, ¿no? Entonces, lo estoy pensando que cuando yo me acercaba a estos, a conversatorios como estos, ¿qué era lo que yo buscaba, no? Y creo que lo que yo buscaba era comunidad, eso. Buscaba esta tribu que en algún momento también tú puedas compartir, sí, los a pie, estuvo súper mal, no sé cómo hacerlo. Creo que eso, entonces busquen a su tribu, hagan a su tribu, yo creo que eso, la tribu se puede hacer entre la familia, pero también se puede hacer con amigos, amigos que están con amigos, padres de los amigos de sus hijos, eso a mí me sirvió muchísimo, donde sentar y compartir. Por otro lado, también les puedo decir, aprender a pedirle perdón a los hijos, eso a mí me sirvió mucho, ¿no? Yo después de esos regaños, que hubieron bastantes, que me daba cuenta que me había equivocado o me había extralimitado, poder llegar y decir, ¿sabes qué? Me extralimité, por favor, discúlpame. Y no es un discúlpame de que te pegué y a los 15 minutos te vuelvo a dar otro, y por favor, no, o sea, en una verdadera reflexión me extralimité, esto no vuelve a suceder, ¿no? Y tener la capacidad de poder reconocer que uno no es un todo y que uno se equivoca y se equivoca también en las estrategias de crianza, ¿no? Y que pueda volver a replantearlo. Puedes volver a replantear y acercarte y decir, ¿sabes qué? Sí, me pasé, no te debía haber castigado la tele, el teléfono, el Xbox, la pelota, la salida, el amigo, o sea, creo que sí me pasé y podemos replantear otra vez las estrategias. Creo que eso sería lo que yo les diría. Y también les diría que además de buscar su tribu, reconocer los errores, poder tener estrategias de replantear, involucrarlos en las decisiones familiares. El que los niños estén enterados en qué situación estás tú o desde dónde estás partiendo para tomar tal o cual decisión, facilita muchísimo. Y, y bueno, por lo menos esas estrategias a mí me ayudaron muchísimo. Este, y bueno, y sin duda, ¿no? Acercarse también a las instituciones cuando hay conversatorios, cuando hay cursos de habilidades para la vida, cursos de crianza, cursos de buen trato, siempre, siempre es útil. O sea, si hay posibilidad, si hay disposición y si hay tiempo, háganlo y pues ya. Gracias. Yo me sumo. Pensé que me iba a llover un zape de aquí. Perdón. No te preocupes. Eh, Creo que el primer paso es reconocernos vulnerables, como padres, como madres y como personas adultas. De nada nos funcionará seguir sintiéndonos superhéroes o superheroínas. Somos vulnerables, no tenemos todas las respuestas. Este juego entre la exigencia de otros adultos y la culpa por no cumplir esos ideales, más los problemas de la vida adulta propias de, híjole, no llego a la quincena, no sé, hoy me agarró una hora de tráfico, me enfermé, ¿cómo le hago? Estas cosas al final te convierten como en una liga que está todo el tiempo estirada. No podemos resolverlo solos y solas. El tip mágico es poder pedir ayuda. Y reconozco que cuando pides ayuda muchas veces no recibes la ayuda que quieres, sobre todo si te acercas a las personas que deberían en el ideal cubrir esas necesidades que tú estás pidiendo, ¿no? No voy a decir nombres, ¿no? Pero pedir ayuda. ¿A quién le pido ayuda? ¿Me puedo aventar un comercial, Natalia? ¿Me dejas aventar un comercial?
Sí. No, no, o sea, pedir ayuda, pues, a muchas instituciones. Aquí hay 4, ¿no? Ahí van los golazos, prepárense. ¿Qué y cómo? Hace un trabajo impresionante con padres, madres y cuidadores en el tema del autocuidado parental, con estrategias muy prácticas, muy concisas y que te puedes llevar a la vida cotidiana. Seili hace un montón de cosas en redes sociales también. Pro Pedregales de Coyoacán y Fundación Pro Niño están muy comprometidas con la profesionalización de las prácticas también. Acérquense, pregunten, pidan ayuda y yo ahí lo dejo. Y si me permiten, ahí también está la Red por la Infancia y la Adolescencia, la RIA, donde convergen y se encuentran otro montón de organizaciones que trabajan a favor, ¿no? Entonces, hay opciones para acercarse. Afortunadamente, de las cosas buenas que resultaron de la pandemia fue este manejo de redes sociales y de que de alguna manera todos tuvimos que transitar hacia este ámbito virtual, y entonces muchos de esto que se tenía que hacer forzosamente presencial ya se puede dejar ahí. Hay muchos cursos, talleres, estrategias grabadas, entonces se pueden buscar, ¿no? Bueno, pues me parece que dijeron cosas súper interesantes, ¿no? La creación de redes de apoyo es importantísimo, ¿no? Necesitamos tribus que acompañen el camino, que den sostén, solidaridad, acompañamiento, comprensión y resguardo de estos miembros, ¿no? Hace unas semanas tuve la oportunidad de revisar un libro que justamente era de una mamá que pues está embarazada, va a dar a luz, y entonces ella se siente como muy sola y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿No? Y ella se pregunta desde su posición, ¿que no hay nadie que me ayude? ¿Que no hay nadie que me pueda dar información? Y ella decía, y he leído libros, muchos libros, y hay profesionistas que te dicen, déjalo llorar, ¿no? Déjalo, porque se va a hacer independiente. Y ella dice, pero esto no me hacía sentir bien. ¿Qué necesitaba? Y entonces ella empieza, ¿no?, a retomar esta parte del cuidado con sus hermanas, con su mamá, con otras personas que le dicen, ¡ay, no, tu primer mes fue normal! Cuando ella decía, fue terrible. Necesitas sentirte escuchada, ¿no? En este caso como mamá, pero también los papás, los demás cuidadores, necesitan saber que no son los únicos que están navegando, ¿no?, en esta labor titánica, y saber, sobre todo, que hay una luz al final del túnel, ¿no? O sea, de verdad, sentir que el otro te escucha, sentir que no estás sola en este camino es sumamente importante. Y como les decía Andrés, la verdad es que sí hay muchas asociaciones, ¿no?, que pueden acompañarte en este proceso, que pueden escucharte, pero que también no solo te escuchan de manera estática, sino que trabajan contigo de manera colaborativa y te brindan herramientas para que esta labor sea lo más llevadera posible, pero sobre todo que tengas herramientas para que lo trabajes tú como persona de manera individual. Creo que ese es sumamente importante, ¿no? Algo que me parece también como un punto a retomar, que no debemos de dejarlo a la ligera, es no sentirnos culpable por todo lo que hacemos, porque como decía Devaki, hay por ahí un ideal, ¿no?, de lo que es ser mamá, papá, y no es cierto, o sea, eso solamente sale en la televisión, de verdad. El ser cuidador, a veces dices: "Ay, hoy tenía una comida, ya no pude ir", ¿no? El ser mamá es, híjole, de esas labores que te quitan todo el día. Entonces, no te sientas culpable porque hoy no te salió, porque le diste a lo mejor porque no me ayuda a crecer como persona el sentirme culpable, ¿no? Más bien es, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Yo sí considero que en lugar de sentirnos culpables, te preguntes, ¿no? ¿Qué hice hoy en el día que considero contribuyó a fortalecer el vínculo con mis hijos, ¿no? ¿Qué hice? Ay, híjole, pues creo que nada, no lo identifiqué. Al otro día, pues llevar a cabo nuevas acciones
y volverme a preguntar, ¿qué hice para fortalecer este vínculo? Para que mi hija o mi hijo se acerque a mí, sea cual sea la situación, y me diga qué sucedió o cómo se siente, ¿no? Porque a veces de verdad te dicen, es que no te quería decir porque me vas a regañar. Es que no te quería decir porque ya sé cómo te pones. ¿Y tú cómo me pongo? ¿No? Entonces, pues vamos a preguntarnos, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos en el día? Pequeñas, pequeñas acciones. No vamos a cambiar el mundo hoy, pero todos los días podemos contribuir a ese cambio que quiero ver en el mundo, ¿no? Entonces yo sí le apuesto a las pequeñas cosas. De hecho, bueno, les voy a platicar, Fundación Seili llevó a cabo hace 2 años un foro, Crianza con Cariño, y justo me traje porque trae como un calendario, ¿no? De qué podemos hacer todos los días y en pequeñas acciones. Por ejemplo, el lunes, cantar una canción con tus hijos y tus hijas, ¿no? Así, escojan una canción, la de Tatiana. ¿No? Vamos a escoger una canción y hoy la cantamos. Hoy mi hijo o mi hija se sintió como alegre y vamos construyendo ese vínculo, ¿no? El martes, vamos a dibujar en familia gestos de ternura. A ver, ¿a ti qué te gustaría que hiciera un gesto para que te sintieras a gusto? Ay, mamá, pues cuando sonríes, sale. No los lleva ni 5 minutos de verdad a hacer estas acciones. El miércoles, cuando lleguen tus hijos o tus hijas de la escuela, porque acuérdense que ya estamos en presencial, recíbelos con un abrazo fuerte, sin explicación, porque de repente es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a haber? ¿Qué quieres, no? Hasta nosotros, ¿qué se te ofrece? No tengo dinero, ¿no? Entonces, así, sin más. El jueves le dices a niñas y a niños algo que los haga sentir importantes, como enfocándonos siempre, esto es importante, los halagos no deben de estar en función de... ¿no? Hasta nosotros, ¿qué se te ofrece? No tengo dinero, ¿no? Sin más. ¿Qué pasó? Me siento escuchada. Sí. De chabu. La lentitud. ¿No? Enfocarnos en estas acciones, pero que ellos lo vean como resultado de algo propio, no de algo que tienen que hacer para agradarme a mí como mamá o como papá, que eso es importante, ¿no? El elogio. El viernes, por ejemplo, reconocer con palabras positivas algún trabajo que hayan hecho las niñas y los niños, ¿no? El sábado, pues tiempo de jugar. Vamos a jugar a las escondidillas, vamos a jugar lotería, estos juegos que por ahí se han abandonado un poquito. Y el domingo, pues ya, otro jueguito libre, a lo mejor ir al parque. Y ustedes hagan su propio calendario, ¿no? Aquí está, por ejemplo, háganlo y contribuye, todos los días contribuye a poner algo positivo, algo que te gustaría hacer con tus hijas y tus hijos, pero que contribuya justamente a reforzar estos vínculos. Entonces, creo que eso sí lo podemos hacer, está fácil, no está tan alejado. Y a lo mejor no me queda claro, como decía aquí, esto de los derechos, ¿verdad? Porque sí es cierto, es confuso. Pero conforme lo vaya haciendo, voy a ir entendiendo esto de los derechos, de por qué las niñas y los niños son sujetos de derechos, ¿no? Y no precisamente desde una visión de adulto, sino pensando en cuando yo era niña o niño, a qué tenía derecho, ¿no? Y a lo mejor no me lo dieron, pero sí tenía el derecho. Y eso es lo que nos podría funcionar después del viaje en el tiempo. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias a los tres. Me encantó esto que nos compartes del calendario, porque justo creo que va desde esas acciones muy chiquitas, muy pequeñas, ¿no? Y es como invitar cada día a hacer eso sencillo que tenemos a la mano y que además va a reflejar o va a reforzar o va a hacer eco, como te hicieron eco ahorita, en las cosas que ya nos han compartido también de Baki y Andrés, ¿no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, esto de la reflexión, esto del reconocimiento, me equivoqué, pero ¿cómo le hago, no? También es el poder enseñar alternativas, ok, perdón, ok, me equivoqué, ok, hagamos esto, ¿no? Y eso sencillo que tenemos en la mano, algo está, ahí está.
También me están haciendo eco. Perdón, oigan, así se le va el avión a uno. Claro, porque a lo que voy es esta idea que nos trae Tania refleja también el juego, ¿no? El poder jugar con los niños y con las niñas, pero trae también la comunicación, el escucharlos a ellos, el decirles, el expresarles, el hablar de emociones. Cuando hablabas, por ejemplo, del reconocimiento y del perdón, que es hacia donde iba, el que ellos también sepan que somos humanos, ¿no? Y que se vale pedir perdón y que efectivamente les estamos enseñando no solo a través de las palabras, sino del ejemplo y que hay alternativas, ¿no? A ver, hoy qué hacemos, hoy vamos a hablar de emociones o estoy enojado, ok, ya lo dijiste, pero ¿y qué hacemos con ese enojo, ¿no? Entonces, además invitamos al juego, ¿no? Y al arte, ¿no? Y entonces poder dibujar, poder formar cosas, poder, eh, los cuentos, por algo empezamos por un cuento el día de hoy, ¿no? Los cuentos les enseñan muchísimas cosas a las niñas, a los niños, pero también a nosotros como adultos, nos conectan con esa parte que tenemos eh, y que además podemos reflejarla y hacer eco con ellos. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te gustó del cuento? ¿No? O de la historia o de la película, o podemos utilizar en ese sentido cualquier pretexto para establecer esa comunicación, para fomentar y fortalecer ese vínculo. Y por ahí creo que todavía quieren decir, pero nada más hay una cosa más que quisiera yo decir antes de volver a darles la palabra, y es porque también lo mencioné hace ratito y lo hemos como tratado de dejar en la mesa, creo que muchísimo, y es este gran peso, esta gran carga y estas culpas que cargan mamás, papás y cuidadores y que dicen, o escucho de pronto es, no se enganchen con la culpa o dejen esas culpas de lado. Y yo lo que les diría es, creo que tampoco es fácil, ¿no? Porque justo son cosas que se atraviesan en los discursos, en la educación, pero que si se dan cuenta de que algo les está generando a ustedes, ¿no? Malestar, sentido de culpa, sentimiento de culpabilidad, o si me doy cuenta que no estoy pudiendo yo manejar estas emociones o las de mis hijos o las de mis alumnos, o si me doy cuenta que, híjole, ando cojeando en mi autocuidado, porque la verdad es que, pues, por más que intento repartirme en 20, no me doy abasto. Voy a regresar a esto que mencionaron que me parece fundamental, que es pedir ayuda. Y así es como se hacen y se construyen las tribus y las comunidades, ¿no? Acercándonos, hablando, escuchando y pedir ayuda. Y si bien es cierto que muchas veces, como decían Devaki y Andrés, hay fallas en ciertos niveles del sistema, ¿no? O en ciertas instituciones, no nos quedemos ahí, sigamos buscando ayuda porque seguimos uniendo esfuerzos, muchas instituciones, para poder generar más espacios en donde podamos tener más voz, más escucha, más bienestar, más felicidad y, y más de ustedes. Vamos a ir cerrando este espacio. Si quisieran decir algo para finalizar cada uno, y retomo también algunos comentarios de Facebook. Yo quisiera, bueno, primero agradecer la invitación y haber compartido aquí con los otros panelistas. Fue todo un placer, aprendí muchísimo. Me encantó esto que comentaba Tania, y es verdad, o sea, esa reflexión nunca la había puesto desde esa magnitud, que vemos la felicidad como una meta a alcanzar, algo futura, y no como algo que está en nuestro presente y en nuestro día a día y en cada momento que estamos haciendo, ¿no? Esto me causó mucho, y lo pensé, esto me causó mucha felicidad ahorita. Entonces, esa reflexión se me hizo interesantísima, y no estarla pensando como que todo lo que estamos haciendo es para llegar, ¿no? Ahí llegaremos, porque a veces no llegamos, ¿no? Es en el camino el que nos va dando esa felicidad, ¿no? Y esto también que comentabas tú, Andrés, de todo esta
de esta labor titánica y todos los involucrados, me dio mucha alegría darme cuenta que no somos los únicos que estamos pensando que la parte de visualizar la importancia del cuidado, de la crianza parental se tiene que trasladar hacia otros escenarios y no nada más hacia un escenario que es la familia, ¿no? Si bien son los primeros responsables, pero los cuidados se van hacia otros lados también. Entonces eso me gustó muchísimo. Y creo que es lo único que me faltó también decir es parte de lo que tenemos los adultos es que siempre creemos que nosotros somos los que les estamos enseñando a los niños y la verdad es que los niños nos enseñan muchísimas cosas a nosotros. Y entre lo primero que nos enseñan es también esta parte del amor incondicional, que te equivocas y ellos te siguen diciendo, no pasa nada, va. Y ahí están contigo. Nos enseñan muchísimo. Entonces, también quitar esa dimensión. Sí, nosotros estamos encargados de su cuidado y de su educación, pero con toda esa humildad, reconocer que estamos aprendiendo, son nuestros maestros de vida, ¿no? Sean nuestros hijos, nuestros alumnos, los niños que vemos una vez a la semana en un taller, nos enseñan, los niños que a veces compartimos el vagón de metro, los estás viendo y aprendes te enseñan esta alegría por el momento, a poder jugar en cualquier lugar, aunque sea sentado y con una rayita que te encuentres en una ventana, a distraerse, a poder adaptarse a situaciones nuevas, a poder probar situaciones nuevas, a ser pacientes, te enseñan muchísimo. Y entonces yo me quisiera ir con eso. No, si bien nosotros les enseñamos mucho, pero ellos nos enseñan muchísimo más a nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Devaki. Totalmente de acuerdo contigo. Justo una reflexión que el día de hoy traía era que en este taller, por ejemplo, que yo doy de inteligencia emocional, uno llega pensando que voy a enseñar, ¿no? Pero la realidad es que la persona que ha aprendido más soy yo, porque ellos te enseñan a que a lo mejor tú llevas preparado algo, pero surge una situación por la que ellos están pasando y tú tienes que acompañarles en ese proceso, ¿no? Modificas todo y entonces yo les decía, es que yo puedo traer algo planeado de verdad, pero este espacio se convierte en una terapia de grupo, ¿no? Donde escuchas al otro, pero entre ellos, tú no tienes a veces que intervenir, entre ellos, yo también ya me pasó lo mismo, dice el otro niño. Mi papá se murió hace 2 años. Y entonces el otro niño le dice, muy triste, ¿y cómo le hiciste? Pues todavía te duele, pero vas a ver que te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces, el escucharse entre pares, eso les ayuda muchísimo y obviamente tú los acompañas en este proceso, ¿no? Y eso es, wow, te llena muchísimo. Y hoy obtuve esa felicidad que estoy buscando porque digo, ya, eso es increíble, ¿no? Hace ratito les platicaba, por ejemplo, de que yo les digo, no se vale decir bien o mal, y si no me deben un chocolate, ¿no? Así les digo. Y una vez me encontré un papá y me dice, hola, ¿cómo está? Muy bien. Me debe un chocolate y yo, ups, caí, ¿no? Entonces, pero eso me hizo sentir súper contenta porque dije, wow, lo llevan a otro contexto los niños y las niñas. Sí lo dicen en su casa, ¿no? Y poco a poco vamos a ir cambiando esto y me parece sumamente importante. Entonces, siempre tenemos que estar muy abiertos a que aprendemos de las y los niños, ¿no? Y algo que también yo menciono mucho y que me parece que nos puede funcionar es la palabra culpa no existe, quítala de tu vocabulario, ¿no? Estamos hablando de responsabilidad y creo que cuando cambiamos esta forma de ver lo que nos sucede, también cambia el cómo me siento, porque acuérdense que es pensamiento, ¿no? Lo que me sucede, lo que pienso y lo que siento y el cómo actúo frente a una situación, ¿no? Entonces, estos pensamientos tramposos que yo así siempre les digo, pues me hacen creer que, híjole, culpa, tú fuiste el único que participó en esto y te vas a sentir como cucaracha, te vas a sentir peor que ratita de alcantarilla. No,
qué feo. Yo les digo, no, culpa no existe, es responsabilidad. Tú fuiste responsable de esto, ¿cómo lo solucionas? Y entonces empieza a cambiar como todo y eso hace que brindemos nuevas estrategias de solución frente a algo que nos sucede. Entonces, también por ahí los invito a eso, ¿no? A cambiar un poquito nuestro lenguaje, el cómo nos referimos a lo que nos sucede. Y la verdad, hoy aprendí muchísimo. Muchísimas gracias, ¿no? A los tres, a todos los que nos ven, nos escuchan. Muchísimas gracias. Me llevo mucha reflexión, ¿no? De cada una y cada uno de ustedes. La verdad es que no vemos el problema desde otra perspectiva, hasta que nos la hacen ver y dices, sí es cierto, esto también es importante y cómo le hago para solucionarlo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su atención y tenemos trabajo, pequeñas acciones todos los días. Y si hoy no te resultó, ni modo. O sea, nos equivocamos y mañana es una nueva oportunidad para intentarlo de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Andrés, vamos contigo. Híjole, me voy a acostumbrar a las reuniones presenciales. Yo me voy pensando mucho en cómo acercar estas estrategias a familias que no tienen la oportunidad de estar conectadas en este momento, que también son un montón y que en Fundación Pro Niños de la Calle lo sabemos bien. Eh, Hay muchas formas de ser padre y madre, hay muchas formas de ser cuidador también y hay muchas formas de ser familia. Y eso necesitamos mirarlo en el plazo más corto posible. Pero también hay muchas formas de brindar apoyo. Hemos hablado de papás, mamás y cuidadores cercanos, pero también esta es una invitación a las personas que a lo mejor no son papás, que a lo mejor no son mamás, que a lo mejor no son profesionales de la salud o del cuidado o de los derechos humanos, que puedan acercarse con las personas que conocen, que están al cuidado de niñas y niños y preguntarles qué necesitan. Eso también es bastante importante. Invitamos ahora a padres, madres y cuidadores a pedir ayuda, pero también quiero invitar a las otras personas a que puedan brindarla, a que puedan preguntar cómo estás, qué necesitas, en qué te puedo apoyar y cómo podemos resolver esto juntos. Muchísimas gracias, Andrés. Y muchísimas gracias a los tres. Todos nos vamos aprendiendo muchas cosas porque yo me uno. Yo también aprendo muchísimo de escucharlos, de escucharlas, de leerlos también. Me voy a permitir nuevamente hacer mención de los comentarios que están en el chat en redes. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones, más felicitaciones y saludos a todos los panelistas. El intérprete, a los intérpretes del lenguaje de señas, están muy agradecidos y claro, estamos de acuerdo, nos parece súper importante la inclusión. Y a mí me parece súper interesante que justo hablando del cuento con el que iniciábamos y de las expresiones y del no hablar, pero sí transmitir de alguna manera lo que sentimos y que los niños y las niñas lo van como captando como esponjitas. Justo hay varios comentarios que hacen esta parte de comentar, sobre todo, por ejemplo, en niñas y niños sordos que tienen que leer las caras, que tienen que leer los labios, que tienen que leer las expresiones, cómo efectivamente ellos empiezan a vincular más con esto que sienten y no con las palabras, tal cual, ¿no? Y a mí me gustaría decir que sí y que también la idea es pensarlo desde todas y todos los niños y desde todas y todos nosotros, porque por ejemplo, también para nosotros es un reto ahora el aprender a leernos los ojos, ¿no? Además con los cubrebocas. La gente que trabaja con niños y niñas también, con los cubrebocas, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Y dice, pues te veo igual, pero no está viendo la sonrisa, si acaso la arruguita de acá, ¿no? Entonces, y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Y entonces es como el estarnos reinventando todo el tiempo con o sin cubrebocas, dentro de casa, fuera de casa, acercándonos a las instituciones, levantando la voz, preguntando y efectivamente cuestionando estos discursos, ¿no? Trabajar con esas culpas o con lo que sea que estemos sintiendo y que veamos que no es, que no abona, digámoslo así, a nuestro bienestar. Y
Efectivamente, acá más comentarios de todos somos responsables de nuestro bienestar, también del bienestar de niños y niñas. Leer cuentos, por supuesto, nos acerca amorosamente a nuestros hijos y además nos contacta y nos sensibiliza. Pedir ayuda, recordar eso siempre, se vale pedir ayuda, no solo se vale, es súper necesario, porque además así vamos a ir haciendo que las instituciones también nos escuchen y también nos pongan a chambear, ¿no? Muchísimas gracias a todas y todos en redes sociales, acá en CEMEFI. A Tania, Fundación Seili, gracias por estar acá. Gracias, Debaki, Pedregales, Coyoacán, perdón. Muchísimas gracias, Andrés, Fundación Pro Niños de la Calle y por supuesto Keikomo. Acérquense a nosotros, cuentan con nosotros. También hacemos tribu, ¿no? También lo que no sepamos, por supuesto, volteamos a preguntarnos y estamos aquí para acompañarles a madres, padres y cuidadores en estas grandes y titánicas labores, como ya dijimos, que es el autocuidado y la crianza de niñas y niños. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.